Buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? Me queda alguno, ¿no? Bueno, perdón por la demora, pero se me hizo tarde. Va, no se me hizo tarde. Me olvidé de cambiar ¿cómo es? La cosa de la reunión. Entonces, eh, estaba puesta la del año pasado. Bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿ya está? ¿Terminaron todo ya? Sí, Esto terminamos hoy. Ya está. ¿Está bien? Vemos ahora un temita más que nos quedó ahí medio colgado. Siempre lo dejo para el final. ¿Estuvieron viendo algunas cosas de pretensado y eso? ¿Estuvieron viendo algún video? ¿Alguna de las cosas que están colgadas en el aula? Los videos no son de los más divertidos, pero bueno, es lo que había. ¿Está? Sí, yo estuve mirando lo que hizo usted en también la presentación y el montaje del pretensado, el puente pretensado que se hizo acá sobre Canal Maldonado. Ah, sí, el puentecito de Tucumán, sí. claro, también vi ese, que tenías público. Sí, estaba lleno de gente. Sí. Bueno, pero bueno, más o menos pudieron ver y darse una idea de cómo es la escala de todos esos aparatos, ¿no? O sea, cuando hablamos de elementos de compresión y demás, estamos hablando de elementos pesados, de cordones pesados, porque por lo general la vaina lleva 4 o 5 cordones adentro, los gatos son elementos que hay que meter con grúa y demás, o sea que eh, no son aparatos que se puedan, no es una escala, a ver cómo decirlo, no es una escala que se pueda trabajar al milímetro, ¿está bien? Es una escala, más vale, que tranquilamente puede admitir centímetros de diferencia en las parábolas, en todo ese tipo de cosas. O sea, más allá de que uno lo pueda eh, poner al centímetro, pero la pretensión de hacerlo así en obra no tiene sentido porque la escala que tenemos, las revanchas y demás, son bastante más grandes. ¿Está bien? Eso por si alguna vez les toca inspeccionar algo, si alguna vez les toca hacer algo así, como para no andar preocupándose por el milímetro en los juegos o en la revancha. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, bien. El tema que nos va a quedar para hoy, no sé si tiene alguna pregunta de eso, alguna consulta por el tema de pretensado que les haya quedado. Nada, porque también se habló, el pretensado también es una técnica, el postesado, sin adherencia, sobre todo, es una técnica que se usa en los edificios, o sea, en los entrepisos sin viga. Eh, por ahí, con todo este lío del edificio en Miami, ¿vieron ese colapso? Por ahí aparecían tipos hablando de que era porque era un edificio postesado, una historia, aparece cada sanatero que eh, en estos temas que uno entiende un poco, dicen cada barbaridad. Me imagino los que uno no entiende, o sea, por ejemplo, cuando te hablan de la vacuna y todo eso, debe ser más o menos lo mismo. Entonces, digo, si el nivel de verosimilitud que tienen es el que
con el que hablaron del edificio de Miami, la verdad que... Pero bueno, como hablaron de ese tema, el tema del postezado también es un tema que se utiliza en los entrepisos sin viga, o sea, se colocan armaduras y después se ponen cables siguiendo los diagramas medio momento, como para poder compensar los esfuerzos y, bueno, y mantener el entrepiso con poca flecha. Entonces, es una técnica que se usa, y sobre todo la de sin adherencia, la de las vainas azules esas de plástico. ¿Está bien? Bien. El resto de la tecnología que se usa es la misma prácticamente en todos los sistemas, cambiarán algunas cuestiones. Algunos tienen anclajes diferentes, pero básicamente el esquema es, todos convergen a un mismo esquema. Con diferencia de gatos, con diferencia de tamaños y demás, pero básicamente es el mismo esquema. Hay 3 o 4 sistemas dando vuelta en el mundo, que son el sistema BBRD, el sistema Freycinet, Tensa, que es el sistema este que ustedes vieron, y algún otro sistema chino dando vueltas, pero son todos más o menos convergieron a un mismo tipo de anclaje, y se utiliza la misma trenza siempre en los dos. Horacio, acá Sí, he visto que llevan las vigas gigantes a pretensadas para los puentes que se están haciendo en el Camino Sesquicentenario. sí. ¿Esas son todas elaboradas acá en Prear? Sí, puede ser. Si dicen pregar, Sí, sí, sí. sí, se Y compran. eso, por ejemplo, Prear tiene autoclave. ¿Qué es lo que tiene como para elaborar No, eso? el proceso, Claro, eh, o sea, ¿cómo le dan la humedad y temperatura adecuada y eso? ¿O es más, o bueno, sea, lo llena con hormigón y... no. El proceso de fabricación de una pieza pretesada depende de cómo sean las piezas esas, las vigas. Si son pretesadas, si vos ves que la viga, cuando la ves desde atrás, ¿sí? La viga de puente puede tener, la vas a ver, puede ser que la veas como si fuera una vigueta, o sea, plana, y se ven las trenzas, o se ven los cables, en este caso los cables gruesos, el cable de 1x7 se ve cortado, entonces quiere decir que la viga es pretesada, es una viga que se arma en banco, ¿sí? En vez de tener una trenza como la vigueta, tiene un cable, se estira primero, se hormigona después, se fragua, toma resistencia y después se libera. Puede ser que se fabrique postesada, o sea, si la viga está pensada para ser postezada, entonces aparecen después en la parte externa de la viga, aparecen los cabezales. Cualquiera de las dos cosas es posible. Generalmente Prear arma vigas pretesadas. Esto es, la viga de puente, la doble T, esa clásica de vialidad, arma las vigas en un banco. Después, se hormigona en el encofrado, digamos, todo el mismo proceso que la vigueta. Se coloca la armadura, se estira la armadura, se llena de hormigón el molde. Entonces, eso después se cubre con una carpa, con una especie de, ponerle una carpa de nylon, de polietileno negro, ¿sí? Y se le mete vapor, se arman un ciclo de 24 horas de vapor, o sea, 8 horas de subida de temperatura, 8 horas de mantenimiento y 8 horas de bajada de temperatura, y con ese ciclo se alcanza la resistencia de los 7 días, más o menos, por ahí andan en la resistencia, ¿sí? Dependiendo un poco de la tecnología, pero podés llegar a tener la resistencia de los 7 días. Entonces, con eso podés liberar, depende del grado de precompresión que vos tengas, podés liberar el pretensado y sacar a las 24 horas, sacás las vigas, con lo cual estás fabricando una viga cada 48 horas, ¿sí? 24, o cada 24 si tenés 2 moldes. Entonces estás sacando una viga cada 24 horas.
Eso sería como un sistema. En realidad no es que hay un autoclave, sino que lo que se hace es se cubre la obra o la viga en este caso con una carpa y se le mete calor adentro. ¿Está bien? En algunos casos se puede calefaccionar también el encofrado, depende un poco de la tecnología que tengan. Y no, se hace, ya te digo, un ciclo de calor, un ciclo de vapor de 24 horas y se le suelta la precompresión y se manda a que se termine de curar en una estiba. Después, a los 28 días se los manda a la obra. Esa viga, así, se transporta, no sé si las vieron llegar a la obra, si alguno anduvo por ahí, se transportan en camiones. Yo por ahí tengo unas fotos, ahora después las voy a mostrar, unas fotos, a ver si la puedo enganchar ahora, de, de las vigas de una pasarela que era proyecto de los compañeros de ustedes del año 2003-2004, por allá, que se hizo en Guay y que se terminó, primero era metálica y después se terminó haciendo con vigas premoldeadas de prear, una pasarela peatonal sobre la viga, que tiene como 400 metros de largo. Entonces, esa se hizo con todas vigas premoldeadas, como había que colocarla en el hueco de las vigas, entonces las vigas tenían diferente largo. Había vigas que tenían 20 y pico metros y otras que tenían 15, bueno, porque tenía que calzar entre las vigas. Y esas vigas, digamos, esas vigas pretesadas, llegaban en camión, como llegan acá. Entonces el camión viene con el chasis, tiene una parte de la viga apoyada sobre el chasis y la otra apoyada en un bogie que es direccional también. Y bueno, el cuerpo del camión es la viga. ¿Está bien? Bien. Yo podría ver si las encuentro. Bueno, no las tengo. Pero bueno, voy a ver si puedo enganchar. Si me dan 2 segundos, veo si puedo. No, ¿están viendo ahí la foto? No, estamos viendo la carpeta donde están las fotos. ¿Ahí están viendo una foto? Sí, ahí se ve. Ok. Bueno, esta es una pasarela, no está muy ordenada, pero bueno, esta es una pasarela peatonal sobre las vías del ferrocarril allá en Guay, ¿está bien? La vía de acceso a puerto. Entonces, esta pasarela tiene varios tramos, como 14 tramos, de unas viguitas que son unas vigas pretesadas, también de prear, y que se colocaron sobre estas columnas, también premoldeadas, y lo único que se hizo en obra fue estas bases con los cuencos, los agujeros para colocar las columnas. Entonces, esta es la manera de colocarlas, se colocan con una sola pluma, con una sola grúa. Intentamos colocarla con 2 grúas y era un lío porque los gruistas se peleaban entre ellos, entonces bueno, directamente con una, este gruista que tenía prear, la verdad que un fenómeno el tipo, entonces las colocó él solo. Acá las columnas tienen dos, eh, 2 hierros y las vigas tienen 2 agujeros pasadores, entonces las vigas van calzadas en este cuenco y a su vez tomadas con, acá lo ven, un hierro del 20 colocado con un agujero, con 2 hierros del 20 colocados. Ahí va, ahí está.
¿Sí? ¿Lo ven ahí? Bueno, el flaco con la grúa lo va colocando, hay otros que lo van ayudando de abajo, y básicamente así se va colocando los tramos de viga. Ahí tienen la colocación de un tramo, y así es como llegan. Entonces tienen la viga, arma, el chasis. Lo que pasa es que tiene un largo especial esto, porque esta viga una medía 26 metros, una cosa así, con lo cual esto es mucho más largo que cualquier semirremolque. Entonces tienen esta viga, va tomada en un extremo sobre el plato, vendría a ser del chasis, y el otro extremo en este bogie, que es direccional, tiene frenos y demás, y algunos tienen 3 ejes y son direccionales también. Bien. Así como llegan, así lo pueden ver ustedes en la ruta, esta. Y después, bueno, esto es lo que pasa después, o sea, el camión se lleva el bogie cargado acá arriba y se vuelve a la planta. Una vez que descargaron ahí va. Una vez que descargaron la viga, el camión se lleva el bogie arriba, en este caso, y el otro bogie, el que tiene 3 ejes, que es para viga más corta, es este que está acá, que va enganchado como si fuera un acoplado, por ejemplo. Ahí va. ¿Está bien? Son diferentes modelos de aparato. Bueno, el largo de las vigas es por esto, porque había que meter la pata del puente, había que meterla acá entre los gálibos ferroviarios, ¿sí? Entre esta vía y esta vía de acá, el huequito que quedaba entre los gálibos ferroviarios era este, y ahí metimos la columnita. Entonces después, por eso quedaron, como las vías no están paralelas, sino que van cruzándose, porque es la entrada a la playa, entonces las distancias entre vías no es regular. Bueno, acá es cuando se peleaban los maquinistas, los dos grúistas se peleaban porque uno tiraba para un lado, el otro para el otro. Pero bueno, la forma de colocarla es también, o con 2 grúas o con una. Al final terminamos armándola todo con una. En este caso, acá hay otra forma de encuentro, que es la viga esta tiene una nariz, ¿sí? Que funciona como una ménsula corta, y los agujeros están ahí, y la columna termina plana, no tiene el cuenco. ¿Sí? Así es como ¿Y eso llega. por qué se definió? ¿Tiene algún motivo particular que No, algo con una... no. Simplemente llegaron así porque supongo que ellos deben haber tenido en la obra, no estaba previsto todas con el cuenco, pero ellos deben haber tenido columnas ya armadas y las mandaron así. ¿Ves? Estas columnas que vienen, esta por ejemplo, tiene como una ménsula, y estas son las que tienen el cuenco armado. Bueno, este es un montaje de una obra bastante piola que está ahí en Guay. Este es el montaje de la viga más larga, que la montó este flaco solo, directamente, el budista solo. Ahí la tienen, este es el proceso. La levantó, la calzó, y ya está. La verdad que unos tipos que manejan muy bien la precisión con la grúa. Bien. Nada, acá tienen más o menos la obra ya montada, y después, bueno, venían las barandas y demás. Entonces, el esquema de montaje, seguramente si ustedes van a ir a los puentes acá en la autopista, se van a encontrar con un sistema de montaje parecido. Lo que pasa es que van a encontrarse un sistema que tiene varias vigas paralelas y
y después el cierre del tablero, diferente, que puede ser premoldeado o puede ser armado en el sitio. ¿Está bien? Profe, las columnas dijo que también eran premoldeadas, ¿no? Sí, sí, las columnas son premoldeadas. Lo único que se hizo en el sitio fue estas bases, que en definitiva funcionan como paragolpe para evitar algún descarrilamiento, alguna cosa de esa, funcionan como un paragolpe y están piloteadas en la playa de maniobra. O sea, cada una de estas bases tiene 4 pilotes o 2 pilotes, dependiendo un poco de la carga, y arman, ¿cómo es? Arman este macizo de hormigón, tiene adentro un cuenco, ¿sí? Un alojamiento, entonces la grúa coloca las columnas, las cuelga, entonces quedan vertical, después las mete dentro de ese cuenco, las alinean bien ¿cómo es? Con el replanteo de la pasarela, quedan bien aplomadas y en línea, y entonces después se acuña eso y se hormigona, se hace un grupo final para terminar de armar, de fijar la columna. Y listo. ¿Y eso, Horacio, cuánto tenía metido, por ejemplo, esa columna? O sea, para asegurar un adecuado, no sé si empotramiento, porque no sé si estaba Sí, sí, empotrada, es pero un empotramiento, exacto, sí es un empotramiento. ¿y cuánto es la profundidad que debería tener eso, o sea, esa columna, y cuánto es la separación que se le dejó para meter el grouting ese? No, en realidad tiene más o menos 1 metro para abajo, ¿sí? El cuenco tiene 1 metro, se deja un encofrado ahí adentro, tiene 1 metro y después, dependiendo un poco de la precisión de lo que se necesite, en este caso tenían 10 centímetros a cada lado y era como si fuera tronco piramidal, era variable, ¿está bien? Abajo tenía unos 5 centímetros más que el tamaño de la columna, y arriba se iba abriendo y tenía 10. Entonces, una vez que se terminó de colocar la columna, se gruteó todo esto con un hormigón de segunda etapa con binder, binder es la piedra 620, ¿sí? La piedra chiquitita, 620 es 6 milímetros a 20 milímetros. Esa piedra redondita que se usa para hacer el hormigón lavado de los pisos, esos pisos que tienen todo canto rodado chiquitito que se ve. Sí, ¿Vieron? los que se ponen en la vereda, Claro, en las baldosas, exacto. claro, las baldosas, sí. Eso se llama binder, que es una piedra que es 610 o 615 o 620, dependiendo un poco el tamaño, pero básicamente es la piedra más chiquitita. Entonces con eso se arma un grupo de segunda etapa y se llena, asegurándose bien que quede todo llenito el cuenco, y bueno, y después se deja eso un rato con la grúa hasta que toma un poquito de carga el hormigón y ya está. ¿Está bien? Y Entonces, eso, por ejemplo, no se vincula con armadura, nada, o sea, la columna abajo terminaba recta con hormigón y no sí, tiene vinculación, no, la armadura tiene la columna tiene su armadura, sí. y la base tiene armadura hasta arriba, hasta acá. ¿Está bien? Lo Ujú. único que tiene es que esa armadura que llega hasta arriba, después se cruza con la armadura de la columna, pero la armadura de la columna está dentro de la columna. Entonces lo que haces es, vos podés fichar, podés empotrar, porque la columna tiene armadura para tomar el momento que resiste la columna, y la base tiene armadura para tomar el momento. Si el hormigón está bien vibrado y no tiene hueco, funciona perfecto, ¿sí? En Bien. definitiva, está armando todo un macizo en 2 etapas, básicamente. ¿Vale? Entonces, esa es una manera de poder, generalmente, todas las piezas premoldeadas, cuando ustedes vieron los postes de la luz, las palmeras que son troncocónicas de hormigón, que son circulares, troncocónicas de hormigón, esas también se colocan se hace un hoyo en la tierra nomás, se colocan, se aploman con la grúa y se llena todo eso
incluso en algún caso cuando las palmeras son comunes, de poca carga, van metidas en la tierra y se hacen con hormigón simple, no necesitan armadura. A veces se le coloca algún canasto de armadura, sí, dependiendo un poco de las características del suelo y de la carga que tenga la línea, pero en realidad de la carga estática me refiero, ¿no? Que tenga la línea. Pero por lo general en las postes que ustedes ven en la calle comunes, esos van puestos directamente con hormigón simple. Nada, se utiliza la teoría de Dunham como para poder tomar el empotramiento con un pozo, como Dunham tiene unas ecuaciones para tomar empotramiento en función de la tensión lateral del suelo. Hay otros que se llaman Steitenberg, una cosa así. A ver. Sí, me parece. A ver, no. Otro nombre. Oh, se me fue. No importa. Dunham es uno y el otro es un nombre así medio alemán, pero no importa. Ya. ¿No? Sí, vos usás el empuje, no, sí, el empuje pasivo no, usás la tensión horizontal. Vos usás el suelo, imagínate que querés empotrar así, entonces tenés una tensión horizontal abajo y otra tensión horizontal arriba. Entonces usás esos dos bloques de tensión para generar el momento de empotramiento. Sí, bueno, es eso. Entonces, Schulberger, no es Schulberger. Entonces, cualquiera de esos dos métodos te va a dar ecuaciones para poder, y tensiones para poder fichar una pieza, cualquiera, la estaca, el poste, lo que sea, en un suelo, y entonces dependés de la tensión horizontal que tiene que ver con la tensión vertical. Nada, así se ficha en el suelo y se fichan esos elementos. Bien, la quería mostrar esto porque les digo, para poder ver esta cuestión del traslado, de cómo se hace para poder llegar a la hora de la logística que implica el manipuleo de estas piezas. Imagínense que esa viga es una sola viga y teníamos ahí una grúa de 40 toneladas al pie de la viga. O sea, con esa grúa levantábamos una viga de 26 metros más o menos. Ahora, si ustedes vieron el video del puente de Tucumán, ahí necesitamos una grúa de 300 toneladas. O sea que puede poner la viga que pesa unos 5 toneladas puestas a 20 metros. O sea, estamos hablando de grúas de gran porte, ¿no? A veces no se encuentran esos aparatos y hay que cambiar el sistema constructivo justamente porque no disponés de una grúa de ese tipo. Pero bueno, son aparatos caros, ¿sí? Una grúa de esas es un aparato caro, cobra por día, desde que sale hasta que vuelve, y cobra mucha plata en dólares. Bien. El último tema que nos queda por ver ustedes ven ahí que dice superficie arreglada, ¿no? ¿Lo están viendo? Ok. Esto de superficie arreglada se refiere a las láminas que tienen curvatura en las dos direcciones, pero surgen o se pueden hacer a partir de una línea de girar un plano. Vamos a ver. Esto es un hiperboloide de revolución. Si ustedes toman un cilindro, imagínense que tenemos un cilindro. Vamos a ver.
Esto es un medio, ¿ven ahí el aparato que yo tengo en la mano? ¿Lo alcanzan a ver? No sé si está bien claro. ¿Se ve? Bien. Imagínate que esto es la parte de arriba del cilindro y la parte de abajo. Si yo uno las caras del cilindro con hilos, con elementos rectos, ¿sí? Voy a tener exactamente un cilindro con una superficie perfectamente curva, pero a su vez recta. Si yo lo giro la base con respecto a la otra base, la base superior con la base inferior, los hilos se me van a ir poniendo en diagonal, como están estos que están acá, y van a ir buscando pasar más cerca del centro, del eje del cilindro, con lo cual se va a producir esta curva que yo tengo acá. ¿La ven ustedes esta curva? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bien. Yo no veo un tono, pero bueno. Entiendo lo que ustedes dicen. Bien, entonces, esta superficie es una superficie que tiene doble curvatura, que tiene una hipérbola, ¿sí? Y tiene después un cilindro, tiene doble curvatura, es un hiperboloide de revolución, pero que en realidad surge a partir de girar el cilindro plano, o sea, el cilindro recto. ¿Está bien? El cilindro plano no existe, el cilindro recto. Entonces, estas superficies son superficies regladas, son superficies que se pueden hacer. Imaginen que yo quisiera hacer el encofrado de esta pieza, entonces yo podría armar una base de cilindro arriba, una base circular abajo, y voy poniendo tablas en diagonal, conectando la base de arriba con la base de abajo, y me va a quedar esta curvatura. Si yo sigo las líneas rectas como las que están ahí en el dibujo, obviamente que no, van a ser hipérbolas y aros circulares. Entonces, estas superficies se llaman superficies regladas. Tal vez la más característica, la más famosa de todas estas cosas, es el paraboloide hiperbólico, que es esa pieza que estamos viendo ahí. Este paraboloide que parece medio raro y que parece medio como difícil, en realidad surge cuando nosotros tomamos un elemento cuadrado o rectangular de base y bajamos uno de los vértices, lo bajamos, ¿sí? Entonces, las líneas rectas que unen este lado recto con este lado que está acá y que converge adentro, a ver si hay uno más claro, capaz que este más fácil. Este está así, arriba. Entonces, en vez de mantenernos en el plano de la limaolla, perdón, de la limatesa, bajamos y esta superficie que queda formada acá es un paraboloide hiperbólico. Estas son rectas, estas también son rectas, pero la diagonal es una hipérbola y esta otra diagonal es una parábola. Entonces, si yo miro las diagonales, tiene una superficie de doble curvatura que aparece como una parábola y una hipérbola. Si yo lo miro a partir de estas líneas, me van a aparecer rectas. Por eso esta superficie es una superficie reglada. Acá tienen una maqueta. Este es el lado levantado, estos dos lados están levantados, estos dos lados están planos. Si yo ahora los uno con elementos rectos, la superficie de la diagonal, acá, y de esta diagonal acá, me va a dar acá una parábola y acá una hipérbola. Básicamente, esto es un paraboloide hiperbólico y funciona, vamos para atrás un toque, funciona de esta manera. Esto, si yo armo un encofrado, le pongo las tablas y logro armar una curva, lo hormigono, entonces la parábola me va a funcionar como un arco, me va a funcionar comprimida, y la hipérbola me va a funcionar traccionada. Entonces, va a ser como una superficie colgada
y apoyada al mismo tiempo en los laterales estos rectos, que son los bordes de refuerzo del paraboloide, que le van a mandar la carga, en este caso, al lateral y a su vez al punto este de apoyo. En un momento estuvieron bastante de moda estos aparatos. ¿Por qué? Porque ustedes podían cubrir una buena superficie con muy poco espesor. Hay algunos ejemplos acá, pero casi todos están con cielo raso, entonces no se ven de abajo. Club Estudiantes se ve. No, pero el Club Estudiante es otro ejemplo, ahora lo vamos a ver. Ejemplo de paraboloide hiperbólico que está hormigonado y que se ve de abajo es, ¿vieron la iglesia que está en la calle Juan Molina? No sé cómo se llama. Santa Rita, no, Santa Rita. Bueno, la iglesia que está en Juan Molina al 700 por allá, una que tiene un frente de ladrillo, cuando ustedes se meten adentro, la nave está hecha con paraboloides hiperbólicos y se ven de abajo. ¿Está bien? Otro edificio que tiene paraboloides hiperbólicos es la Cooperativa Obrera de Alsina, que está hecha en un edificio medio viejo, que tenía paraboloides hiperbólicos, pero que la cooperativa después le puso un cielo raso y no se ven de abajo, se ven desde arriba. Se ven como del edificio de al lado, una cosa así, pero de abajo no se ven. Y no hay muchos más ejemplos, hay algunos edificios industriales. Ahí en la entrada de Petrobras había algunos estacionamientos hechos con paraboloides hiperbólicos. El más urbano y el que se puede ver así más de cerca es este de la iglesia que yo les conté. Que es una cosa medio parecida a esto, en esta maquetita que estamos viendo acá. El Club Estudiantes es otro tipo de estructura. Son estas estructuras que se llaman estructuras de suspensión. ¿Por qué? El Club Estudiantes es un aparato, a ver, que tiene más que ver con esta maqueta. ¿La están viendo ahí? ¿La ven? No sé si le da el brillo. No sé cómo ponerlo. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, sí. se ve bien. Bien. Esta maqueta tiene unos hilos, que son estos, que forman como la hipérbola, y estos hilos que forman la parábola. ¿Sí? En realidad, hilos portantes, los que forman la hipérbola, y los tensores le forman la parábola. Cuando vos tensás, esta estructura o esta red se pone más rígida. Cuanto más tensión tiene, más rígida se pone. Y los bordes son bordes elásticos, son bordes de cuerda en este caso. Entonces, los únicos elementos que están trabajando a compresión en esta maquetita que estamos viendo acá son estos puntales, ¿sí?, que están levantados acá, y después tenemos los dos puntos fijos abajo, ¿sí?, acá, abajo. Entonces, estos elementos trabajan a compresión, y acá abajo está colgada la superficie. Fíjense en el esquema que ustedes tienen ahí en el mecanismo de sistemas que dice pretensados o sistemas de estructura de suspensión. Tenemos unos cables tensores y los cables tensores tienen como unos puntales que a su vez están conectados por unos cables portantes que sostienen unos puntales y que están conectados por cables tensores. O sea, ustedes tiran de los extremos y los puntales se aprietan contra los cables inferiores, que son los portantes, y el sistema queda bien rígido. En el primer caso. En el segundo caso, en el de abajo, el sistema es inverso. O sea, en vez de tener puntales, los cables portantes están por encima de los cables tensores, y nos encontramos con un caso parecido a esta maquetita. Voy a tener que hacer un video con maquetita. Antes
¿Lo ven ahí? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí. Bien, en este caso, los cables, estamos en el caso de este que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Los cables portantes están por encima, van a parar a estos puntos que son los puntales, y los cables tensores están por debajo. A su vez, si lo ven ahí, acá tienen como un enrejadito, conectando las dos, y a su vez, lo que se puede ver en este caso de la pasarela, es que, ahí, fíjense que los cables tienen curvatura horizontal, además. Esta curvatura horizontal lo que hace es darle rigidez transversal. O sea, cuando esto lo agarra el viento horizontal, ¿sí? Cuando esto le da el viento así, lateral, este cable queda tensado, el cable superior, porque tiene parábola en este sentido, este queda suelto, y cuando viene el viento del otro lado pasa lo inverso. O sea que este elemento es rígido en el sentido vertical porque tiene cables portantes y cables tensores que son los de abajo. Y en el sentido horizontal pasa lo mismo, tenemos cables portantes y cables tensores funcionando, ¿sí?, horizontalmente. ¿Se entiende la cuestión? Tienen 4 juegos de cables tomados a su vez ya no por puntales, sino por elementos tensores, que son esta vinculación que hay entre los dos cables, en realidad son cables tensores. Si yo tiro de estos de acá, tiro para arriba, cambia la configuración, cambia la geometría y a su vez cambia la rigidez. Cuanto más tensa ponga la pasarela esta, ¿sí?, cuanto más tense los cables, más rígida va a quedar. Y va a cambiar la geometría un poco. Bueno, estas estructuras son estructuras de suspensión, son estructuras que están colgadas. Todas necesitan, estas estructuras, elementos que son puntales, que manden, porque todo esto no puede ser tracción. Si bien todos estos cables funcionan traccionados, en algún lugar tiene que estar la compresión para mandarla al piso. Entonces, estos elementos, en este caso son puntales, en el caso de este paraboloide, son estos dos que están acá, en las diagonales, acá hay 4, que a su vez están tomados con este cable superior, que arma como un dintel. Cuanto más lo tenso, más rígido queda. Esto lo pueden probar, pueden hacer uno ustedes. Si a este sistema lo sacamos, esto es un sistema que va en línea, o sea, esto es pongo uno al lado del otro y armo un techo con esto, como este que tienen acá, son lineales. Ahora bien, si yo armo este mismo esquema, lo armo de manera circular, ¿con qué me encuentro? Fíjense esta estructura que está acá. Yo puedo tener un anillo que funciona comprimido y cables inferiores que funcionan traccionados y a su vez cables que son los portantes y cables superiores que funcionan también traccionados, que son los tensores. ¿A qué se parece esa estructura? Así. ¿A qué se parece? ¿Qué pasa si yo le pongo 2 pedales, un piñón ahí en el medio? Parece una rueda de bicicleta, ¿no es cierto? Bien. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes cómo funciona la rueda de la bicicleta. ¿Cómo funciona la rueda de la bici?
Bien, la rueda de la bici funciona con los rayos superiores traccionados, ¿sí? Entonces, la bici va colgada de la parte superior de la rueda, ¿se entiende? La rueda, o sea, los rayos de arriba le mandan la compresión al aro de la bici, de la llanta, ¿sí? Y entonces eso hace que el aro esté traccionado y los rayos superiores, perdón, que el aro esté comprimido y los rayos superiores estén traccionados, ¿sí? Con el piñón colgando de todos esos rayos. ¿Se entiende esto? ¿Los dibujo? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? A ver, intento dibujar acá. Vamos a dibujar ahí. ¿Ven esto? Acá tenemos el aro de la llanta. Estos son los rayos de la bicicleta. Esta es la masa de la rueda, a donde va a parar la horquilla de la bicicleta, que arriba tiene el manubrio. Entonces, la horquilla está apoyada en la masa, en el piñón que a su vez está colgada de los rayos, que a su vez están colgados de la masa, de la llanta, que está comprimida. O sea, los rayos están traccionados, ¿sí? Y esa tracción se transforma en compresión al llegar a la masa. A la llanta, como dice. ¿Se entiende este funcionamiento? Sí, sí, se entiende, profe. Ok, quiere decir que la bici está colgada. ¿Está? La bici, funcionando vertical, esa estructura que tienen acá, cuando funciona vertical, está colgada. Entonces, si está colgada, ¿por qué tenemos dos juegos de rayos? ¿Por qué la bicicleta tiene dos juegos de rayos? Vieron que los rayos de la bicicleta están así. No es porque yo podría tener un solo juego de rayos. ¿Y si está colgada? ¿No? ¿Qué pasa Pero no cuando... tendría muy poca rigidez. O sea, cuando doblás no se tendría. El problema está cuando vos doblás. Porque vos con la bicicleta no doblás derecho, vos doblás así. Y vos cuando doblás, hay una componente, digamos, la componente no queda, la componente vertical se gira y queda así. Quiere decir que si la bicicleta, vos seguís la carga de gravedad, la carga tuya de peso, sigue para abajo, pero cuando vos doblás te inclinás, entonces tiene una componente que la saca de centro. Si los rayos estuviesen todos en el mismo plano, la rueda perdería su forma, ¿sí? Y posiblemente el aro de la llanta se quede hecho un 8, ¿está bien? Se flexione. Entonces, vos necesitas, cuando vos doblás, que los rayos del lado de abajo queden traccionados, más traccionados, y los rayos del lado de arriba queden menos traccionados, para que no pierda la forma, y cuando doblás para el otro lado pasa exactamente lo contrario. Entonces vos tenés un juego de rayos que queda como portante y otro como tensores, y si doblás para este lado, el juego de rayos queda portante y estos otros tensores. ¿Se entiende? Por eso la bicicleta tiene la rueda que es esta estructura puesta vertical. ¿Está bien? Para que al doblar funcione. ¿Sí? Vos podés tener un solo juego de rayos
como la rueda de los carros. Tiene un solo juego de rayos, pero cuando dobla, siempre está vertical, no se inclina. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, ahora imagínate que ponemos la rueda de la bicicleta horizontal arriba de una estructura y armamos un techo con la rueda de la bicicleta. Vamos a tener este aparato que estamos viendo acá, que dice circulares, es exactamente eso. Es un techo circular. Si ustedes ven el estadio viejo, el viejo estadio que es el cilindro de Montevideo, que es el estadio de básquet, ¿sí? Es así, es como una rueda de bicicleta colgada, el centro está colgado, y la cubierta es una cubierta que parece como si fuese un tanque, un silo, ¿sí? Con pendiente hacia afuera. Este caso es parecido, ¿sí?, a lo que hablábamos recién, el club estudiante. Es una estructura de tracción como esta que vimos nosotros acá, pero que en vez de tener dos puntales y unos cables, tiene alrededor un aro, un arco, dos arcos, este arco y el otro arco, que funcionan opuestos con apoyos centrales. Cuando ustedes van al club estudiante, van a entrar y a los costados del club, a los costados de la cancha, a donde van para la cancha 2 y enfrente, ahí van a ver los arranques de los arcos, de este arco y de este otro arco. Y después tiene el club, acá en el extremo, tiene unas ventanas, ¿sí?, con unas patitas entre ventanas, que en realidad son el apoyo vertical de este arco para que el arco no se venga, ni se caiga para abajo, ni se venga al tensar los cables. ¿Está bien? Entonces, estos cables están colgados, son los cables portantes, y estos otros son los cables tensores. Lo bueno del club estudiantes, lo típico y lo espectacular de obra que tiene, es que estos elementos que tiene entre cables son placas premoldeadas, tomadas con unos ganchitos metálicos a los cables. Entonces, ustedes tienen todo un techo hecho de cables y su cubierta, que podría haber sido, no sé, una lona, una membrana o algo, está hecha todo con elementos premoldeados que a su vez mantienen a los cables de manera, en forma equidistante. Yo pensé que era todo hormigón No, macizo. no, si te subís arriba, aparte, te subís y cuando caminás se mueve bastante. Arriba tiene una membrana nomás para que no le entre agua, pero en realidad son todos baldosas agarradas con unos ganchos de los cables. Bien, esta es una estructura de tracción. Interesante el club porque, si bien ustedes pueden decir, tiene la forma de un paraboloide hiperbólico, en realidad esto posiblemente sea una hipérbola y esto seguramente es una parábola, con lo cual es un paraboloide hiperbólico. Pero el funcionamiento no es de paraboloide hiperbólico porque en la parábola no hay compresiones, porque es una estructura que está tensada en los dos sentidos. ¿Está bien? Si esta estructura estuviese hormigonada, si esto tuviera una, ¿cómo es?, una cubierta de hormigón, entonces sí sería un paraboloide hiperbólico porque el funcionamiento en este sentido sería de compresión. Pero esto es tracción en los dos sentidos. Esta es la que tenemos acá. Bueno, estos son otros ejemplos. Y acá tienen una maquetita. Básicamente así es lo del club. Las tribunas en la parte alta, y acá tiene como unas ventanitas. El club tiene una ventanita. Esta es una estructura
tensada, que puede ser un paraboloide, pero que tiene bordes rectos. Hay una que está hecha ahí en la FISA, en la entrada de la FISA hay un aparato más o menos parecido a este, que tiene esta onda y nada, y unos fierritos, y son unos caños gruesos colgados de unos fierritos. Un adorno, nada más. Y tiene tensador. Bien. Más o menos quedó claro el tema de las estructuras de tracción, de cómo son y cómo funcionan. No tiene mucho misterio, más allá de la tensión, y que son bastante difíciles de calcular, porque la tensión de un cable, cuanto más lo tensas, más tensa el otro. Entonces, no es que uno puede calcular la tensión sobre algo sólido, sobre algo fijo, sino que la tensión de un cable modifica la forma, ¿sí? Entonces, hay algunas que requieren de algunas ecuaciones diferenciales complejas, porque van cambiando la forma. De todas maneras, no es para tanto a la hora de hacerlo realidad. O sea, si uno quisiera pensar esto, no es necesario que todos los cables queden exactamente a la misma tensión. Pero bueno, la resolución es compleja. Este principio que vamos a ver ahora, que es esta cuestión de la tensegridad, es otro principio, que es que las piezas o un elemento, una estructura, tenga la tracción y la compresión dentro de la pieza, pero que no requiera de ningún otro elemento más que las propias partes de la estructura. A ver, no necesito ningún apoyo externo. Todas estas estructuras que estuvimos viendo nosotros hasta ahora, las estructuras colgadas o las estructuras tensadas, siempre necesitaban de algún aparato, de algún apoyo, a un elemento fijo, ¿sí?, para mandar las compresiones a el suelo. En este caso de la tensegridad, no. Son estructuras que tienen tracciones y compresiones, ¿sí?, pero ninguno de ellos necesita el suelo para quedar fijo. Entonces, más allá de que está apoyado, cualquiera de estas estructuras, acá yo tengo una, ¿la ven? ¿La alcanzan a ver ahí? Sí, se ve. Bien, son básicamente 6 palitos que no se tocan entre sí y que están separados y equilibrados por gomitas en este caso. Es más o menos la pieza que ustedes tienen en la foto, parecida. ¿Está bien? Entonces, estas estructuras, estos palitos están comprimidos y estos cables que están acá en la foto están traccionados. Son como las gomitas estas. Unos comprimidos, otros traccionados y todos en equilibrio. En un equilibrio, en realidad, al mover uno, se modifica el equilibrio de todos. ¿Está bien? El mover la posición de uno cambia la relación de tensiones entre todos y se redistribuye la pieza. Hasta ahora hay algunos intentos de hacer estructuras con esto. Las características que tienen estas piezas es estas, básicamente son estructuras que tienen equilibrio estable por sí mismo, no necesitan componentes externos, ningún apoyo, ¿está bien? Están formadas por elementos comprimidos y traccionados, y nada, forman un espacio. Hasta ahora algunos intentaron hacer estructuras de estas, pero como siempre necesitas algún apoyo, porque si no, no tienen vinculación con el suelo.
Tal vez si uno diría, bueno, yo me la llevo al espacio y este aparato lo pongo a flotar, capaz que sí, que funcione. Pero así como está, la verdad es que tiene algunas aplicaciones y de hecho se aplican este concepto de la tensegridad, se aplica sobre todo en las cubiertas modernas de las grandes luces. Cuando ustedes ven los estadios de fútbol que aparecen, ahora que estamos viendo la Copa América, si ustedes ven la cubierta que tiene el Maracaná, cuando la ven, es una cubierta redonda, ¿sí? Es un aro, es una cubierta circular que no tiene apoyo en el centro. Está tensada, tiene el aro del medio, está tensado, y en ese aro hay unos puntales que pegan toda la vuelta, que a su vez le dan la forma para que tenga pendiente y pueda irse el agua hacia afuera. Pero básicamente está tensada el lado interior con rayos de cables que van hacia el anillo exterior del estadio, y ahí está tomada la compresión horizontal. Y después tiene unas patitas para apoyar el aro ese, todo ese sistema. Cuando van a La Plata y ven el Estadio Único de La Plata, es un sistema bastante parecido. A ver. Yo tengo acá tengo hecha acá una especie de pavada que... ¿Alcanzan a ver esto? ¿Alcanzan a ver ahí? No sé con qué darle un poco de negrura a toda esta historia. No, igual se ve bien, Horacio. ¿Eh? Bueno. Esto que está acá son 4 palos, que podrían ser, no sé, 40 palos por alrededor. Y el esquema, digamos, el principio es ese. Yo tomo de 4 puntos cables que van por abajo, que son los portantes, y cables que van por arriba, que son los tensores, y estos elementos que están aquí, estos 4 palitos que están en el aire, en realidad lo que hacen es darle la forma, porque yo estos triángulos los podría tapar y armar una cubierta, ¿está bien? Está colgada y formando un gran espacio aquí debajo. ¿Se entiende cómo es la cuestión? Yo logro armar tracciones con cables portantes, tracciones con cables tensores, y pongo para separar los sistemas estos palitos, ¿sí? Que son puntales que están comprimidos. Básicamente, intentan reflejar un poco este principio de la tensegridad. Si yo a esto lo hago circular y lo pongo a funcionar en una cubierta de un estadio, puedo lograr, el principio es exactamente el mismo, pongo más palitos y lo hago circular, pero siempre voy a necesitar de estos apoyos externos, ya sea para apoyar la rueda de la bicicleta, para apoyar el sistema discreto del Maracaná o para apoyar la cubierta del Estadio Único de La Plata. En definitiva, estamos utilizando el principio de la tensegridad, pero siempre necesitamos apoyos externos. Este es un principio que es teórico. Entonces, lo que más van a encontrar, estas son todas características que voy pasando de largo, esto sería como el elemento más simple que se puede hacer con este principio de la tensegridad. Ustedes no van a poder armar una estructura tensegrítica con 2 palitos, porque los 2 palitos, al tensarlo, se van a pegar. Entonces, digamos, el quid de la cuestión, o la piolada, es que estos palitos no se toquen en el espacio y funcionen en forma independiente. Entonces, el aparato más simple que pueden hacer es ese simplex que funciona ahí, que tiene 3
elementos diagonales y un sistemita de cables que los va uniendo. Acá tienen otra pieza que es como esta, pero por 5. Hasta ahora, todo lo que hay hecho son más que nada esculturas, ¿sí? Porque es difícil. Ustedes toman este arco, lo mueven, y el arco es rígido en sí. No es que se va a deformar ni nada. El arco es rígido en sí. No es lo mismo que esta pieza, ¿sí? Que si yo le saco los apoyos se colapsa. Es como si fuera, a ver, el elemento más conocido tensegrítico sería la rueda de la bicicleta. Yo la saco, queda en equilibrio, hay un aparato que está comprimido, que es el aro, los rayos que están traccionados y un palito central. Básicamente es una tensegridad y en cualquier posición que la ponga funciona igual. ¿Está bien? Entonces, la rueda de la bici es una estructura tensegrítica, pero y que no necesita. Ahora, después, este aparato, por ejemplo, fíjense, está interesante, está fácil de hacer. Son 2 arcos opuestos, no sirve para nada, no sé si serviría para algo, pero la verdad que como escultura está buena. Entonces, son 2 arcos que están tensados entre sí, de sus extremos, y a su vez unidos por este cablecito central. Y está todo lo rojo es tensión, y todos los aros estos están comprimidos. Todos estos semiarcos que están acá están comprimidos. Bien, eso es básicamente una estructura tensegrítica. Acá hay como un ensayo, en un puente en Australia, hay como un ensayo de una estructura tensegrítica, pero como ustedes ven, siempre lo mismo, necesitamos los apoyos, porque si no, ¿qué sentido tiene? No vamos a hacer una escultura, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, necesitas del apoyo contra el suelo. Y ahí es donde perdemos un poco el concepto teórico de la tensegridad. Bien. Horacio, te hago una pregunta. Sí. La maquetita que tenías azul, esa. Esta. Sí. Ahí la función de los palitos que se encuentran comprimidos, es solamente darle la función, o sea, la geometría a la cubierta, nada más. Claro, en realidad lo que haces es separar los sistemas. Vos tenés 2 sistemas traccionados, los cables portantes y los cables tensores. Con los palitos comprimidos lo que haces es separar estos 2 sistemas. Vos no podrías hacer que esto funcione plano. Cuando vos lo ponés plano necesitas tensión infinita, ¿está bien? Cada uno y siempre va a tener una pendiente hacia adentro, sobre todo, porque el cable va a buscar una catenaria mínima, pero la va a buscar. Entonces necesitas cambiarle la pendiente a esto, para que sirva de cubierta. Imagínate que estamos hablando de que esto tiene que servir de cubierta. Entonces, para poder darle la forma de cubierta, terminamos haciendo esto, poniéndole elementos centrales, o perimetrales, como quieran, ¿sí? Comprimidos, que nos permiten levantar la pendiente. En los estadios lo que hacen es esto mismo, así, circular, y esto que está acá, estos 4 hilitos que yo tengo puesto acá, ahí, en realidad se transforma en un anillo, es un anillo que está postezado y que cierra, que va apretando, entonces se transforma en una especie de punto fijo, porque cuando ustedes lo analizan en corte, ustedes van a ver el punto comprimido, que es el aro perimetral del estadio, y el anillo interior, que está tensado y que le da la rigidez a toda la cubierta. Después tiene estos aparatos, ¿sí?, que le dan la pendiente. ¿Está bien? Está bien. No sé O sea que no depende, la rigidez del sistema no depende de la longitud de esos palitos. O sea, la longitud de los palitos solamente es para darle la pendiente a la cubierta. Sí,
O sea, ustedes tienen estos tensados. Lo que pasa es que cuanto más alto sea el palito este, menos tensión necesitas para... O sea, con menos tensión lográs más rigidez. Es como una cabreada común. Porque vos, si estos palitos son muy petizos, más allá de que vos tengas poca pendiente, vas a necesitar más tensión para dejarlo en posición, ¿se entiende? Porque la componente está más horizontal. Entonces, en este caso, el palito, cuanto más alto es, menos carga necesita en los tensores estos, ¿sí? En los tensores horizontales estos que están acá. No sé si está claro, ¿está bien? Sí, sí, se entendió. Quedó claro. Bueno, entonces, ahora cuando vean el partido, no sé, ¿hay partido esta noche? Y a las 8. Bueno, ahora cuando vean el partido y enfoquen en el estadio, fíjense, no sé en dónde juegan, pero cualquiera de esos estadios, si es en Río de Janeiro, o es en el Maracaná, o en el otro, en el Olímpico, tienen el mismo esquema de cubierta, ¿sí? Que es una cubierta que ustedes la van a ver, pasa por arriba de la tribuna, pero no tiene ningún apoyo. Entonces tiene un anillo central que está traccionando y eso queda colgado. Si quedara colgado solamente la cubierta horizontal, la pendiente sería hacia adentro. Entonces, para que la cubierta haga esto, necesitamos ponerle estos palitos y tensar abajo y tensar arriba, entonces queda ahí como un triángulo, ¿sí? Con vértice en el cilindro exterior o en el arco exterior de la tribuna. ¿Está más o menos? Eso para que ustedes, cuando puedan curiosear estas estructuras nuevas y livianas de los estadios, porque no tienen ninguna rigidez. O sea, no tienen ninguna rigidez. A ver, los materiales no son rígidos, no es una cubierta metálica que le ponen unas vigas terribles. Ustedes ven los estadios, algún estadio de la NBA, que los enfocan de abajo, son fantásticos. Ahora, arriba, la altura que tienen las cabriadas para cubrir esos domos es enorme. Y una ferretería importante. Porque justamente la rigidez está dada por la altura que tiene toda esa estructura. Entonces, en este caso no. Es un poco como el techo del club estudiante. Es una lámina muy finita que está colgada y que tiene, en este caso, tiene unas plaquitas de hormigón porque está hecho en el año 30. Si hubiese estado hecho ahora hace poco, el estadio ese seguramente tendría una cubierta que es una lona de PVC o alguna cosa de esa, tensada y se terminó la historia. Entonces, estas estructuras, estas tensoestructuras, pueden estar hechas por cables, como en este caso, que son todas hechas con cables, con gomitas y esas cosas, o pueden estar hechas con la misma membrana, que son las tensoestructuras estas que se usan a veces en algunas carpas, en una carpa de circo, en una carpa común, un iglú. Funciona igual, cualquier carpa esa que ustedes tengan para irse de camping es exactamente lo mismo. Tienen las lonas o las membranas livianas tensadas y los arcos, ¿sí?, de las varillas son elementos que están comprimidos. Ahora, cuando ustedes analizan una carpa común, ustedes van a ver que el aparato está comprimido. Ahora, no pandea. ¿Por qué no pandea el arco de la carpa? Porque si yo agarro el arco, es bastante largo. Es un arco que mide como 2 metros de largo y lo estoy comprimiendo. Si lo saco de la carpa y lo comprimo a mano, lo hago sonar, lo saco de la geometría enseguida, con muy poca carga. Sin embargo, cuando está comprimido por la carpa, eso no pasa. ¿Por qué? Por la tracción de la lona de abajo de la carpa. Claro, la misma lona hace que es lo que le pasa a la rueda de la bicicleta, básicamente. La misma lona tensa para un lado y para el otro, y evita
que el arco pierda la geometría. Si por algún motivo, ¿qué pasa cuando a ustedes se les cortan los rayos de la bici? Cuando a ustedes se les corta un rayo o dos rayos medio seguidos en la bicicleta empieza a hacer esto. Y empieza a andar de medio de costado. ¿Por qué? Y porque tenés más tracción de un lado que del otro. Entonces, el aro de la llanta se va para el lado donde más rayos tenés. ¿Está bien? Entonces, tenés más tracción de un lado y menos del otro, y se empieza a perder el centrado de la llanta. Entonces, cuando vos querés centrar la llanta, ¿qué hace el tipo de la bicicletería? Te ajusta los rayos, arriba, agarra las torquitas de los rayos y los va apretando hasta que la llanta quede derecha. Bueno, por eso no pandea, está comprimida con una fuerza importante, sin embargo no pandea la llanta. Lo mismo le pasa a la carpa. ¿Se entendió esto? Sí, sí, se entendió. Bueno, yo lo que quiero es que ustedes curioseen todas estas cuestiones, que lo puedan visualizar en la vida diaria. Esto es, la rueda de la bici, la carpa iglú, o cualquier otra carpa, y puedan descular, puedan interpretar cómo está funcionando, cómo es el sistema de equilibrio de estas estructuras, de cualquiera. ¿Sí? ¿Cómo es el sistema de equilibrio? ¿Cómo es el sistema de palancas? Todo se reduce a tracciones y compresiones que tienen que quedar en el suelo, apoyadas en el suelo. Que pueden ser estos aparatos sueltos, apoyados en el suelo y nada más, o pueden ser estos aparatos que necesitan sí o sí de puntos fijos en el suelo para tener su forma. Entonces, poder distinguirlo, poder saber, intuir cómo funciona, no importa cuál sea el esfuerzo que están sometidos, pero sí poder distinguir cómo están funcionando. ¿Cómo es, cuál es la previsibilidad de funcionamiento de las estructuras con solo verlas? ¿Se entiende? Es un buen ejercicio. ¿Sí? Bueno, con este temita y sin consultas aparentes, vamos a dar por finalizada esta materia. ¿Está bien? Después yo voy a pasarles el cursado, no sé, no el cursado, el aprobado de la materia, así ustedes no tienen que andar, no sé si les tengo que poner una nota o algo por el estilo, pero no, eso después lo resuelvo yo con un alumno. ¿Sí? ¿Está? Bueno, Bueno, profe. espero. Bueno, Sí, como promoción, sí. Eso, no me salía la palabra, promoción. No sé, ustedes, espero que les haya servido esto. Tal vez no vayan a poder calcular un estadio, pero sí, la idea es que ustedes puedan entender, cuando estén abajo mirando el partido, decir, esto funciona así, tiene los palitos, está agarrado de acá, y si se suelta esto, se vuela o se cae. ¿Se entiende la cuestión? Uno no pretende que ustedes vayan a desarrollar, o sí, si a ustedes les resulta interesante y pueden seguir estudiando, pero no van a poder, a partir de una materia electiva, poder terminar calculando ese puente que tienen ahí en la foto. Entonces, no es el objetivo es que, nada, que puedan entender cómo funciona, que puedan ponerse en la cabeza cómo está funcionando la rueda de la bici, el puente ese, la carpa cuando se van de campamento, o nada, con 2 horas hacerse un puente y cruzar, o el video que tienen colgado ahí en la página, en el aula virtual, sobre el puente del Inca. ¿Está bien? Y cómo los tipos con fibras vegetales y haciendo una soga de cáñamo, básicamente, logran
cruzar y armar un puente de 20 o 22 metros largo y resolver la comunicación de un país entero en ese caso, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo ese principio de las estructuras suspendidas funciona no desde ahora, sino que es viejo, más viejo que la humanidad. Entonces, las velas de los barcos funcionan igual, los puentes estos viejos funcionan igual, y hoy las estructuras modernas funcionan igual. Con materiales más livianos, con tensiones más fuertes, con más rigidez, con menos rigidez, no importa, pero funcionan siempre, con una tracción y con una compresión. De eso se trata esta materia, de poder que ustedes puedan entender cómo funcionan con solo verlo. ¿Está bien? Eso sería como el objetivo, me dejaría ser tranquilo, contento. Que ustedes lo puedan entender. Bueno, espero que les haya gustado el curso. A algunos les habrá salido más o menos, pero bueno, espero que les haya gustado y que les haya despertado alguna curiosidad. Dejamos acá y nada, yo agarro la lista y los promociono. ¿Está bien? Está bien, Buenísimo. profe. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Cualquier consulta que tengan, cualquier práctico que hayan empezado a hacer o intento de hacer algo, que lo único que tienen que hacer es mandarme un WhatsApp y listo. Nos conectamos, estamos en contacto. ¿Está bien? Está bien, Genial. profe. Muchas gracias. Dale, suerte. Igualmente. Saludos. Bien. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao, Horacio. Chao, nos vemos el miércoles. Nos vemos.